Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar este foro que ha convocado la Gran Junta Médica Nacional por iniciativa de la Federación Médica, porque consideramos que uno de los problemas serios del ejercicio de la medicina en este momento es la fórmula, los medicamentos en general y en especial la manera como se formulan los medicamentos. Todos hemos tenido alguna experiencia de médicos jóvenes y no tan jóvenes a veces que parecería que formularan por adivinación, ¿no? A ver, y a veces por adivinación con escopeta, el famoso disparo con varios perdigones a ver cuál pega. Y eso, por supuesto, no solamente perjudica al enfermo, sino que además encarece todo, porque se formulan cosas que no se necesitan, se formulan cosas mal formuladas y todo eso se refleja en mala calidad, que es un factor de aumento innecesario de gastos con disminución de beneficios para las personas que requieren esos medicamentos. Y entonces, con esas consideraciones, la Gran Junta Médica decidió atender la sugerencia de la Federación y organizar este foro. Por supuesto, vamos a tratar de ser lo más precisos en el tiempo, aunque estamos comenzando con retraso, pero realmente tenemos manera de ajustarnos para terminar en razonable tiempo, de manera que les ruego que comencemos ya. Le agradezco mucho al doctor José Félix Patiño que tome la palabra para contarnos cómo anda Colombia con los medicamentos genéricos. Muchas gracias, buenos días. Eh, sí, creo que vamos a tratar de acortar un poquito las presentaciones para poder cumplir con el horario. Cuando habla uno de medicamentos genéricos, en Colombia tiene que evocar la memoria de este gran presidente que tuvo Colombia. Mucha gente realmente no sabe lo importante que fue la presidencia de Guillermo León Valencia, una persona que manejó el país con gran firmeza y que tuvo una característica que me parece a mí que marcó y permitió que su presidencia fuera muy exitosa, y fue que delegaba en los ministros. Yo fui nombrado ministro de Salud Pública, como se llamaba el ministerio en esa época, en el primer gabinete cuando se posesionó Guillermo León Valencia. Pero había estado trabajando en el Comité de Asuntos Sociales que Carlos Lleras Restrepo, que dirigía la campaña presidencial de Valencia, había creado unos comités de acción social. Y yo venía trabajando en ese comité durante 4 meses y varios miembros del comité fueron nombrados ministros, entre ellos Belisario Betancur en Trabajo, Cornelio Reyes en Agricultura y Pedro Gómez Valderrama en Educación. Y gracias a la decisión de Guillermo León Valencia apoyando la introducción de los medicamentos genéricos por primera vez en Colombia y en América Latina, en contra de la más tremenda, yo diría que feroz, oposición de AFIDRO, pudimos hacerlo. La historia se remonta un poco atrás a este señor, Abraham Rybakov, demócrata del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que era el gobernador del estado de Connecticut, donde está la Universidad de Yale, donde yo estudiaba, y yo era residente por esa época. Este fue un hombre muy importante.
fue el secretario de Educación, Salud y Bienestar Social del presidente Kennedy, y como el presidente Kennedy de ideas muy liberales. Y él en el estado de Connecticut introdujo por primera vez la formulación genérica. En los Estados Unidos solamente en las Fuerzas Armadas se usaban la prescripción genérica. Y nosotros que habíamos aprendido en la Facultad de Medicina el nombre técnico, el nombre científico de los fármacos, pues con todo lo que hacía la industria farmacéutica de propaganda, terminábamos todos formulando por marca, de manera que se había vuelto en todo el mundo la formulación por marca y se había olvidado el nombre técnico de los fármacos. Él pasó en la legislación del estado de Connecticut una norma que estableció que los médicos tenían que formular por el nombre técnico del producto y no por el nombre de marca. Y fue el primer estado de los Estados Unidos y de todo el continente americano donde empezaron los genéricos, y a mí me tocó eso, y el gobernador Ribikov dio una conferencia cuando yo era residente de cirugía, de manera que me tocó formularlo, y cuando yo llegué al ministerio, el presidente Valencia un día me dijo que la Organización Farmacéutica Americana, que se llamaba en esa época lo que hoy es Tecnoquímicas, estaba muy interesada en introducir unas drogas producidas en el estado de Connecticut por una fábrica que se llamaba McKesson. Entonces, pues yo estaba muy familiarizado con eso y me reuní con los de OFA, Organización Farmacéutica Americana, y le propuse al presidente de Valencia que hiciéramos un decreto introduciendo los genéricos. Todo esto pues precedido de una serie de reuniones. Yo reuní a todos los profesores de farmacología de la época. En esa época había 7 facultades de medicina en Colombia, a los profesores de medicina interna. Los reuní en el ministerio. Yo era director ejecutivo de Ascofame cuando me nombraron ministro, y con la asesoría de ellos hicimos una lista de lo que fueran. Yo les pedí que me sacaran 100 fármacos con los cuales se pudiera cubrir el 90% de los problemas que se le presentan a un médico en el consultorio. Y ellos empezaron a trabajar, y cuando iban en el número 28, me llamaron y me dijeron: ¿sabe? Creo que con estos 28 ya podemos resolver todos los problemas. En todo caso, sacamos una lista, como van a ver enseguida. También es muy importante este señor, que fue Kefauver, también del grupo demócrata de los Estados Unidos, también muy kennediano. Él fue el presidente del subcomité del Senado de los Estados Unidos, que estaba en contra de los monopolios. Y entonces me llamaron a mí del Senado, de la Embajada de Estados Unidos, y me preguntaron si yo querría hacer una declaración ante la comisión del senador Kefauver. Y yo fui 3 veces a los Estados Unidos, planteé lo que estábamos haciendo en Colombia, y ellos a su vez estaban luchando contra la industria farmacéutica en los Estados Unidos, que estaba haciendo lo que llamaban administración de los precios. Se reunían las casas farmacéuticas, se ponían de acuerdo y ponían un precio, de manera que desaparecía la competencia y era un cartel. Entonces, Kefauver estaba luchando contra eso, y yo fui 3 veces, y el council de esa comisión era Robert Kennedy. Robert Kennedy me invitó a almorzar 3 veces al Cosmos Club en Washington, y por esa razón conocí a Robert Kennedy. Yo después, como ministro, conocí a John Kennedy. Kefauver dejó establecido en los Estados Unidos una imagen
maravillosa, porque se dio cuenta por primera vez el público que la industria farmacéutica estaba abusando y creando unos precios que eran absurdos. Nosotros sacamos, después de mucha cosa, me asesoré muy bien del ministro de Educación, que era un gran jurista, Pedro Gómez Valderrama, del ministro de Trabajo, que era Belisario Betancur, e hicimos el decreto 291 del 13 de febrero de 1963. Es una fecha que se me queda grabada porque yo cumplo años el 15 de febrero, entonces siempre me acuerdo del 13 de febrero. Y ese decreto fue firmado por Guillermo León Valencia, el ministro de Hacienda, Carlos Sanz de Santa María, el de Salud y el ministro de Fomento, que era Marco Alzate. Y era en ese decreto que aparece ya en el diario oficial, se hacía la lista de 98, creo que eran productos que las farmacias tenían que tener en lo que se llamaba el petitorio, es decir, en su inventario, y tenían que ser genéricas. Y eso era obligatorio. Y yo me presentaba a las 10 y 11 de la noche en las farmacias y preguntaba por una droga genérica, y si no la tenían, me identificaba y les decía que al día siguiente serían sancionados por no tenerlo. En el Congreso de la República hice una presentación el 22 de mayo de 1963. Todos estos archivos pasaron a la Universidad Nacional, donde se creó un archivo con mi nombre. Es un archivo muy rico. Vino un estudiante de París hasta aquí a consultar ese archivo y me los mandaron de la Universidad Nacional porque yo ya los había trasladado de mi casa a la universidad. En los anales del Congreso aparece la presentación del día 22 de mayo, que es muy importante. Y miren ahí lo que ustedes no alcanzan a decir, no alcanzan a leer. En la industria farmacéutica, como en cualquier otra industria, el producto que va a ser adquirido por el consumidor tiene un precio, pero a diferencia de las otras industrias, permanece desconocido por el consumidor y permanece desconocido para el individuo que hace la orden de compra, que en este caso es el médico. Me explico. Para cualquier producto, el consumidor hace la escogencia del mismo sobre la base de su calidad, de la cantidad, del precio. En la industria farmacéutica, el consumidor, que es el paciente, no puede hacer esta escogencia, ya que tiene una orden de compra para una determinada marca. El que hace la orden de compra no es el que compra el producto, y el que compra el producto no puede hacer la orden de compra. En realidad, el paciente, o sea, el consumidor, acude al médico y el médico es quien hace la orden de compra. Esto es extendido de ahí en adelante. Así, aquí tenía ya en grande lo que les acabo de leer, pero aquí queda grabado en el computador. Pero estos eran los precios que yo mostré. Yo llevé un papelógrafo y iba escribiendo, todo esto es mi letra, y ven ustedes en aquella época que, por ejemplo, la prednisolona, el costo de producción era 0.05 pesos de la época. El precio público era 0.70, pero el precio genérico era 0.15. Miren con la vitamina B12, costo de producción 0.36, público marca 12, genérico 1.60. Y así los demás. Y aquí, miren la sulfamethoxypirazina. Tienen aquí el costo de producción 0.09. En marca valía 2.88, 0.09. Y lo venden a 2.88. La diferencia entre esto y el precio en el genérico, que era 0.36, es decir, miren cómo bajamos de 2.88 a 0.36. O la prednisolona,
Entonces miren el costo de producción, miren el precio genérico 0.15 y miren el precio de marca. Este análisis del Congreso están llenos de estas cifras, y aquí también en la Nueva Prensa, que era una revista parecida a Semana que existía en la época, se ve como valor de la droga en bruto para elaborar 1000 tabletas, dice aquí, vale $11. La pérdida en el proceso, $0.36. Tableteo cuesta $1.25 y el envasado $0.20. Costo total de 1000 tabletas, $13.61. Pero las 1000 tabletas las vende el mayorista a 136. Miren la diferencia. El mayorista lo vende al drogista por $170 y el cliente paga por ellas $283. Todo está esto sacado de los anales del Congreso. Rápidamente, porque esa es la parte histórica, la OMS dice que un medicamento genérico es aquel que se vende bajo la denominación del principio activo, es decir, el nombre técnico, siendo lo suficientemente bioequivalente a la marca original, es decir, igual en composición y forma farmacéutica y con similar disponibilidad. Es decir, son idénticos. La Unión Europea dice lo mismo. Y el medicamento genérico entonces tiene esas 3 características y tiene esta, que es la que permite que se fabriquen. Se puede producir cuando se agota la patente del equivalente de marca. Mire cómo es el mercado, esto son cifras del 2010. En la Gran Bretaña, Francia, Italia, España, 68% de las ventas de drogas son por genéricos. Polonia 80%, Canadá 55%, Estados Unidos 69%. Es decir, se venden más genéricos que marca hoy día en los Estados Unidos, porque allá existe una norma. Como ustedes saben, en las droguerías de los Estados Unidos tiene que haber un químico farmacéutico, si no, no puede haber droguería. Entonces, el químico farmacéutico, cuando el paciente llega con una prescripción de marca, tiene la obligación, por ley federal, de decirle al paciente: yo tengo el equivalente en genérico. Le tiene que decir eso. Y el paciente decide si paga 10 veces más o compra el genérico. En los Estados Unidos esa es la norma desde las hearings de Kefauver. Esto es del periódico La Universidad Nacional del año 2009. Miren lo que encontraron. El costo promedio mes de una prescripción usando psicofármacos de marca, 367.160, es 5 veces mayor que una prescripción con los genéricos más baratos, 72.773. En salarios mínimos legales diarios, utilizando medicamentos genéricos, puede representar desde menos de un día hasta casi 2 meses de salario. En aquella época yo le decía al presidente Valencia, una persona que está jubilada con lo que hoy llamamos el salario mínimo, si compra de marca, se le va la totalidad del salario en comprar en las drogas. Con los genéricos uno puede bajar hasta 10 veces o más el precio, el costo. Pero si los genéricos son más baratos, ¿por qué será? ¿Será que son malos? ¿Será que son deficientes? Pero no, miren lo que pasa. En ese mismo estudio de la Universidad Nacional, el famoso Vioxx, de ingrata recordación, que fue retirado por la FDA y que causó mucho problema, miren lo que en publicidad, $160 millones
en el Vioxx, que lo fue retirado y le pusieron una multa a Merck, más de lo que Pepsi o Budweiser invierten en promoción de sus productos. ¿Será esta una de las razones para que los medicamentos llamados innovadores cuestan hasta 10 veces más que los genéricos, a pesar de que ambos son fabricados a partir del mismo principio activo? Y la OMS, miren lo que dice: los medicamentos genéricos son una importante herramienta para mejorar el acceso porque constituyen la principal forma de competencia del mercado farmacéutico, lo que se traduce en reducción de precios e incremento del beneficio social. Y esto, si todos los medicamentos esenciales no tuvieran el equivalente genérico, los sistemas públicos de salud serían insostenibles y el precio tan alto haría también prohibitiva su adquisición. El ministro Mauricio Santamaría, el primer ministro de salud que tuvo Juan Manuel Santos, sacó esta resolución del noviembre del 2010, obligando a todos los médicos a recetar por el nombre genérico, por el nombre técnico, es decir, a recetar medicamentos genéricos. Y mire lo que dice: de lo contrario, al recetar medicamentos originales o de marca, deberían entregarse explicaciones del caso y los motivos por los cuales tomó esta decisión. En mi propia institución, mis colegas, en mi propia institución, en la Fundación Santa Fe Bogotá, hay muchos que creen: yo no formulo genéricos porque son de mala clase. Yo estoy en este momento, a mi tierna edad de 88 años, estoy tomando 9 medicamentos y solamente hay uno que no existe en genérico. Los otros 8 son todos y ahí me tienen vivo, de manera que funcionan. Estos son 2 libros que me parece que son trascendentales. Este es el de Marcia Angell, la editora del New England Journal of Medicine, por casi 20 años, y lo tradujo y está en español y está aquí en la biblioteca. Este es un libro que todo médico debe leer. Y aquí tenemos a Germán Holguín, que es espectacular, y ya lo oiremos a él hablando. Yo creo que estos 2 libros todo médico los debe leer. Miren lo que pasó con el Vioxx, el famoso Vioxx. Yo lo alcancé a tomar. Afortunadamente no me dio el problema cardiovascular que le produjo a muchos pacientes y que mató a muchos pacientes. Entonces, miren lo que hicieron: ventas por $2.500 millones anuales en el Vioxx, una droga que era perjudicial, que mató gente, y le pusieron una multa, creo que fue de $250 millones, y ganaban 2.500 millones por año, de manera que esa multa no significó nada. Marcia Angell dice estas cosas, ahí ustedes pueden leerlo, está en caracteres suficientemente grandes. Y eso es lo más importante, es que es el más elevado del mundo occidental, debido a que los precios de los medicamentos no están regulados y a que, amparados por la Constitución americana, se rigen únicamente por las leyes del libre mercado. Pero como no existe el libre mercado, porque ellos se ponen de acuerdo para administrar los precios, entonces ahí no hay competencia, entonces le pueden poner el precio que quieran. Y esto también es de Marcia Angell. Investigación y desarrollo son una reducida parte del presupuesto, y las casas farmacéuticas viven diciendo que si se le baja el precio al medicamento, entonces se acaba la investigación y el desarrollo. La investigación y el desarrollo la hacen las universidades y la hacen con fondos públicos del NIH. De manera que esto es la industria farmacéutica. Además comercializa lo que llaman el Me Too. Esto sirve también para esto, y pueden marcar los precios porque tienen un cartel.
Y este señor, miren quién es, provost de la Universidad de Pensilvania. Ustedes saben que la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania siempre ha estado entre las 5 o 6 mejores de los Estados Unidos. Y mire lo que dice, que le cuesta en los Estados Unidos estas drogas para cáncer, $120,000 al año. O para enfermedad de Gaucher, $300,000 al año. Para fibrosis quística, $300,000 al año. Y esto en el New York Times apareció este mes, el mes pasado, septiembre 9 del 2015. A pesar de representar apenas un 1% de las formulaciones en el 2014, estas drogas, representaron el 32% del gasto de todos los fármacos. Es decir, esto es absurdo, esto es una cosa inmoral. Y ya para terminar, la Pfizer acaba de meterse en genéricos biosimilares. Ustedes saben ya todo lo de los biosimilares. Los biosimilares se llaman así porque como son producidos en células vivas, no pueden ser idénticos al otro, pero cuestan muchísimo menos. Y aquí hubo el debate aquí en Colombia y finalmente se resolvió. Pero se sabe que en Europa, donde los biosimilares están siendo usados desde hace años, le ha representado un ahorro muy grande. Pero que la Pfizer se meta a esto significa. Y termino con esta diapositiva que me la mandó ayer el profesor Ilvar Muñoz de la Universidad Nacional. Y miren ustedes ahí los precios. Y esto es de ayer, miren, septiembre 24. Mire el ácido tetraciclicílico, tableta o cápsula de 100 miligramos, va de 49 a 433. 10 veces. No, mire esto. La torvastatina va de 244 a 8,427. Y hay médicos que formulan esto, cuando existe esto, y obligan a su paciente a comprar esto. Y mire el omeprazol, que de 31 a 10,860. Y hay médicos que formulan esto. Bueno, esa es la historia y muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Félix. Usted que sabía eso por haberlo vivido, nos lo ha presentado de una manera sumamente clara y muy convincente y muy preocupante, sin duda. Este último cuadro es de ahorita y es terrible, es absolutamente terrible.